tal como lo prometimos, en este tercer bloque de esta edición acerca del discurso político del actual gobierno de Nicaragua, tenemos una invitada desde los Estados Unidos vía Skype. Con ella continuaremos analizando el discurso del Partido Frente Sandinista, del gobierno y de la portavoz Rosario Murillo. Estuvimos conversando en los bloques anteriores con un sociólogo y un periodista, y en esta ocasión damos la bienvenida a Emilia Yang. Ella realizó recientemente una maestría en comunicación en la Universidad Estatal de Pensilvania. Ha realizado un análisis de los recursos retóricos de propaganda utilizados por los candidatos en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2012 junto al doctor Samuel Winch, y también ha tomado estudios sobre análisis del discurso crítico. Le damos la bienvenida, gracias por acompañarnos vía Skype. Y bueno, tomando un poco de lo que hemos venido hablando con nuestros invitados anteriores, analizando las palabras claves utilizadas en el discurso, especialmente en el que se comenta o se narra un poco la estrategia del gobierno para 2015. Emilia, gracias por acompañarnos. He leído un poco el análisis previo que has hecho sobre el documento y me llama mucho la atención una palabra destacada: la retórica. Esto es muy característico de los discursos políticos de los gobiernos. En el caso particular de nuestro gobierno, ¿qué podrías comentarnos al respecto? Hola Cindy, muchas gracias por tenerme en tu programa. Empezando, la retórica es una disciplina antigua que data de Grecia, de cómo se utiliza la comunicación para persuadir. Entonces, los elementos retóricos se utilizan dentro de cuando alguien hace propaganda o comunicación para persuadir la opinión de la audiencia. Entonces, se pueden seleccionar ciertos elementos retóricos para presentar cómo la persona, cómo el enunciante quiere que las otras personas sean persuadidas. Entonces, en el caso del gobierno de Rosario, de la compañera Rosario, ella utiliza elementos propagandísticos dentro de su discurso para convencer y también para, hasta cierto punto, legitimizar todo su mensaje. Has destacado el uso que hacen en el discurso de elementos como Dios, o también ensalzar y repetir el tema de los héroes y próceres nacionales. ¿Esto con qué objetivo? El Instituto de Propaganda seleccionó 7 elementos retóricos, y uno de estos elementos retóricos se llama transferencia. En esa transferencia lo que se hace es transferir la autoridad o las cualidades de cierto elemento del lenguaje a otro. Entonces lo que hace la compañera Rosario es utilizar a Dios o a los próceres para darle legitimidad a su discurso. Entonces me llamó la atención dos palabras que ella utiliza dentro de su discurso, que ella dice que tienen una responsabilidad suprema o una misión sagrada, las personas que trabajan en el Estado ante su trabajo. Y entonces aquí ya estamos mezclando religión con política dentro del mismo discurso. Entonces esas son como cosas que son como elementos retóricos que ella utiliza para incluirlos dentro de su mensaje, para transferir la autoridad que tiene Dios o las cualidades que tienen los próceres en su mismo discurso. ¿Me explico? Sí, claro. Me gustaría también que nos explicaras brevemente dos conceptos que también se refieren al discurso: la sobrelexicalización y lo metafórico. Esto es muy fácilmente notable dentro del discurso. Hay una repetición de palabras, hay un uso excesivo de adjetivos, de algunos sustantivos y verbos que apelan a un mundo, digamos, utópico. Y la parte de la metáfora también, ¿qué efecto tiene eso en la audiencia finalmente? ¿Y por qué la primera dama siempre recurre a estos recursos? Bueno, la sobrelexicalización es cuando vos estás utilizando más palabras para decir algo simple, cuando estás utilizando palabras de más, sobrelexicalización. Y esto denota un poco de ansiedad en la persona que lo está denunciando, cuando utiliza demasiadas palabras para decir una sola. Ella utiliza, por ejemplo, la redundancia buena esperanza. La esperanza en sí es buena, pero esto lo hace para denotar un tono de humildad y tolerancia y apertura
dentro de su discurso, pero no necesariamente ella explica qué son estas cosas y por qué es una buena esperanza. La parte de la metáfora también, escribir como en cierta forma de una manera poética, tal vez. Sí, ella utiliza muchas metáforas dentro de su discurso como para transferir, porque metáfora también viene del griego y quiere decir transferir un significado a otro. Y ella lo utiliza, por ejemplo, cuando dice el imaginario colectivo, el imaginario nacional y el corazón de los nicaragüenses, como que fueran una sola misma cosa. Y no es una sola misma cosa. Los sentimientos con lo que la gente piensa son dos cosas diferentes. Pero ella lo utiliza para juntar estos dos conceptos y decir, esta es hemos instaurado una verdad en el imaginario nicaragüense, es algo que dice dentro del discurso y es completamente metafórico, porque ella no puede decir si realmente ha instaurado esa verdad y cuál es la verdad, ¿verdad? Entonces eso son como dos elementos que ella utiliza que son bastante, que se pueden ver bastante. Y también cuando estábamos hablando sobre lexicalización, se puede incluso contar la cantidad de veces que ella utiliza palabras positivas y que a veces son innecesarias. En un párrafo utiliza la palabra comunicación 5 veces. Entonces uno puede ver cómo repite ciertas palabras para darle cierto tono a su discurso. Para terminar, Emilia, y bueno, en tu caso que has logrado analizar también otros discursos políticos de otras naciones, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos, sin duda, si hay algo que se puede decir sobre el discurso de la primera dama es que es singular. En este caso, ¿cómo caracterizarías finalmente el discurso político del actual gobierno? ¿Por qué usar este en particular y no quizá otro más formal o más seco o cualquier otro, sino enfocarse en este que sin duda alguna no vemos muy a menudo en otras naciones latinoamericanas, por ejemplo? ¿Cómo lo podría caracterizar? Todos los políticos utilizan retórica y todos los políticos utilizan propaganda. Los niveles son diferentes, pero todos lo hacen. Entonces no es algo como que sea solo de doña Rosario que lo utiliza. Pero ella sí, lo que es algo bien evidente, es que ella utiliza mito y percepción. Ella quiere rescatar mitos y percepciones culturales que ya existen dentro del imaginario nicaragüense para apelar y que la gente sienta que ella continúa esta labor. La otra cosa que tenemos que ver cuando analizamos los discursos y cuando recibimos comunicación desde cualquier político y cualquier información oficial es lo que se suprime, porque eso es como una de las cosas más importantes del análisis del discurso. ¿Qué es lo que no se está diciendo? Por ejemplo, cuando la compañera Rosario habla sobre el canal, no habla sobre los conflictos que ha causado el canal. Entonces, aquí estamos viendo que ella solo te está dando cierta parte de la información. Entonces, a la hora de ser crítico y de analizar esto, tenemos que ver qué es lo que nos está diciendo. Gracias, Emilia, por haber estado con nosotros. El tiempo se nos agota, pero te agradecemos que te hayas conectado y te hayas tomado el tiempo para estar en esta edición de ahora. Esperamos tenerte pronto, ya sea en físico o también vía internet, vía Skype. Gracias por los comentarios que han aportado a este tema que hemos abordado hoy aquí en Ahora. Nos vemos, gracias de nuevo y bueno, de esta manera nosotros ya nos despedimos. Gracias por habernos acompañado hoy miércoles y recuerden que los esperamos todas las semanas aquí en www.laprensa.com.ni. Nos vemos.